Así que, sin más preámbulo, quiero entrar en el tema y quiero compartirles un mensaje que le he titulado Permiso para fracasar. Yo sé que puede ser un nombre de un mensaje un poco revolucionario quizás, pero mi objetivo con este mensaje, con esta palabra, es ayudarles a quitarnos el peso de la vergüenza o el peso de la frustración que a veces cargamos por razón de nuestros errores, de nuestros fracasos o de las cosas que nos salen mal, incluso de nuestros pecados. ¿Por qué no? Vamos, seamos claros. Así que pensemos esto, vivimos en una cultura, en un ambiente sumamente perfeccionista. Nos demandamos mucho unos a otros. Tenemos muy poco margen, nos damos muy poco margen los unos a los otros para fallar. No lo decimos con estas palabras, pero muy comúnmente el mensaje que mandamos es: tú no tienes permiso de equivocarte delante de mí. Y la razón principal es que nos damos poco o nulo margen a nosotros mismos. Nos demandamos a nosotros mismos el ser siempre certeros. Ahora, obviamente, por favor, no estoy tratando de animar a que fallemos o a que fracasemos o que hagamos las cosas mal. Eso va a salir solo, no tenemos que esforzarnos en ello. Simplemente que cuando fallamos, porque siempre tratamos de hacer las cosas bien, pero en el instante en que nosotros fallamos, fracasamos, nos equivocamos, viene sobre nosotros una presión muy grande. Esa presión porque creemos, porque hemos creído, hemos pensado que no tenemos permiso para fracasar. Lo triste de esta historia es que el cristianismo, la iglesia tradicionalmente a lo largo de muchos siglos, ha sido quien ha impulsado en buena parte esta idea, ¿no? Este pensamiento, hablaba yo de esta cultura. Ha sido quien nos ha enseñado que no tenemos permiso para fracasar. Y en nuestro ambiente cristiano, de iglesia, somos bastante demandantes unos con otros. Sí, somos muy partidarios, como dice mi padre, parte en serio y parte en broma, de aquello de que si te caes te pego. Sí, o sea, todavía encima de que tuviste un tropiezo y un fracaso, todavía encima nos dejamos ir sobre ti porque aquí no hay permiso para fallar, porque no hay margen de error. El, hemos hecho muchas veces de la vida cristiana o la vida con Dios, la hemos querido ver así, como caminar en la cuerda floja. Eh, Estamos muy preocupados por, eh, por la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Simplemente que vivimos con esa pregunta de: ¿estaré haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿No le estaré fallando? Y vivimos con esto. Y el día que nos pasa algo adverso, inmediatamente comenzamos a pensar qué fue lo que hice mal, en qué le quedé mal a Dios. Es una inercia, ¿no? Es el caminar con la cuerda floja, porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es una sola línea, una sola cuerda floja sobre la que tenemos que estar balanceándonos y haciendo equilibrios, tratando de llegar al otro lado. Vivimos como si el fracaso no fuera parte de la vida, como si los errores no fueran parte de la vida. Eh, no son gratos, por supuesto, pero, pero son parte. Y decía un amigo mío, y me gusta mucho esto, que decía que eh, el fracaso a menudo, bueno, el fracaso no es fatal, y a menudo es la mejor manera de aprender. Y díganme si no.
cada uno de nosotros reflexionemos. Las mejores lecciones de nuestra vida las hemos aprendido cuando hemos fracasado. La buena noticia que quiero traerles el día de hoy. Dios no tiene miedo de tus fracasos. Dios no tiene miedo de mis fracasos. Dios no se va a llenar de pánico cuando nos equivoquemos, porque Dios nos ha dado libertad, y en esa libertad tenemos opciones, y en esas opciones en muchas ocasiones habrá buenas opciones y malas opciones, buenas decisiones y malas decisiones, y Dios sabe perfectamente bien que hay la posibilidad de que tomemos en algún momento malas decisiones. Para hablar un poco de qué pasa cuando fracasamos, y específicamente qué pasa dentro de nosotros, porque dije que íbamos a hablar acerca bueno, el objetivo era quitarnos la vergüenza y la frustración que muchas veces cargamos con nuestros errores. ¿Qué nos pasa adentro? ¿Qué sucede de nosotros cuando fracasamos? Quiero poner el ejemplo de un personaje bíblico que fracasó, que se equivocó y que cargó con vergüenza y con frustración. Y me estoy refiriendo nada menos que al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, que caminó con Jesús durante 3 años. 3 años, viviendo las experiencias más maravillosas que cualquier ser humano podría haber vivido. 3 años en los que Pedro escuchó los mejores sermones que se han predicado y que se predicarán por toda la existencia del ser humano, vio los milagros más maravillosos, convivió con el tipo más sensacional que hay. Estuvo con Jesús, lo amó profundamente, porque es imposible caminar con Jesús y no enamorarse de él. Y ahí tenemos a Pedro, 3 años con Jesús. Pero un día, cuando Jesús es apresado, cuando es llevado, arrestado y está en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro se escurre allí, quizás un poco con la idea de yo voy a liberarlo, yo no sé qué, pero algo quiso hacer Pedro allí, se metió, se escurrió allí. Y en eso 3 personas en diferentes momentos lo descubren y se dan cuenta que es uno de los discípulos de Jesús y lo confrontan. Y 3 veces a Pedro le preguntan, tú eres de él, ¿verdad? Tú andabas con él, tú andabas con Jesús. Y las 3 veces Pedro lo niega. Qué terrible, ¿no? O sea, la persona que más has amado, la persona que más ha impactado tu vida, a quien te sientes obligado moralmente a serle leal, fiel, a responderle con amor, y cuando te sientes en peligro, resulta que lo niegas. Y ya no platiqué la parte en la que Jesús se lo advirtió. Bueno, no que se lo advirtiera, le avisó que lo iba a negar. Y fue cierto, lo negó. Y esto dice la Escritura que cuando lo niega, los evangelios, dice que salió de allí llorando amargamente. Y sí lo creo. Debió de haber llorado muy, muy amargamente. Y Pedro había fracasado, se sintió fracasado, le fallé. Y cuando tú te sientes en una situación como esa, cuando estás en una situación de fracaso como la de Pedro, pasan muchas cosas. Yo me quiero imaginar que Pedro era como yo, y a lo mejor como tú. Pedro debió de haber comenzado a sentirse bombardeado con una serie de pensamientos, un montón de ideas que le atacaban. No que muy cristiano, no que lo amas mucho, no que significa mucho para ti, eres un mentiroso, no sirves para nada, ¿te acuerdas? Siempre has fracasado. Y comenzamos, igual que Pedro, a unir nuestros errores a nuestra identidad.
Porque este es el problema en buena parte, que unimos nuestros errores, los hacemos parte de nosotros. En otras palabras, el hecho de que fracases no te hace un fracasado. El hecho de que hayas pecado no te hace un pecador. Y Pedro se equivocó, Pedro fracasó, pero él en su cabeza, en su mente, en ese momento, abrazó su error como su identidad. Y cuando sucede esto, es cuando comenzamos a llenarnos de frustración y comenzamos a llenarnos especialmente de un veneno que se llama vergüenza. Vergüenza. Y eso es terrible. La vergüenza, quiero darles una definición que he leído y que me ha gustado mucho, y que dice que la vergüenza es el muy doloroso sentimiento o experiencia que nos dice que somos insuficientes o deficientes y por lo tanto somos indignos de ser amados y de pertenecer. Y esto se vuelve muy interesante, porque dos de las necesidades más importantes del ser humano, de cualquier ser humano, es el ser amado y el de pertenecer. Ser amado incondicionalmente y pertenecer a alguien, a un grupo, a gente. Yo pertenezco a ti cuando tengo una relación contigo, a una familia, ser parte de. Pero cuando nosotros fracasamos, pasamos ese muy doloroso sentimiento y experiencia y comenzamos a escuchar esas voces. Tú eres deficiente, tú eres insuficiente, tú no eres capaz, tú no sirves para nada. Y cuando esto pasa, nos sentimos que no pertenecemos y no somos dignos de ser amados. Y es por eso cuando sentimos vergüenza comenzamos a separarnos de la gente que antes valorábamos, que antes amábamos, en fin, porque sentimos vergüenza, porque comenzamos a creer que esa persona ya no nos ama, ya no nos quiere, ya no nos necesita. Lo verdaderamente maravilloso de esto es en la historia de Pedro, que igual puede ser tu historia, puede ser la mía, es la respuesta de Jesús. Porque Jesús piensa diferente, responde diferente, nos pone el ejemplo. Y en esta ocasión Jesús lo hizo otra vez. Pedro no se ofendió, perdón, Jesús no se ofendió porque Pedro lo hubiera negado. Jesús, a pesar del momento que vivía, a pesar de que en ese momento estaba sufriendo el arresto y lo que venía, que lo iba a conducir hasta la muerte en la cruz, hacia el tormento por nuestros pecados, él vio el corazón de Pedro. Y se dolió por Pedro. Y se dio cuenta que Pedro estaba en problemas. Que Pedro estaba atrapado en esa frustración y se estaba envenenando con esa vergüenza. Y sabía Jesús que Jesús, tenía que ir al rescate. Como Jesús viene el rescate tuyo y viene el rescate mío. ¿Y cómo fue ese rescate? Jesús muere en la cruz. Pero 3 días después Jesús resucita. Se levanta de los muertos, porque la muerte no puede retenerlo, porque Él es la vida, porque para eso vino, para vencer el pecado. Y lo hizo muriendo en la cruz y resucitando. Y cuando Él resucita, Él se aparece a los discípulos. Y en una ocasión, ¿verdad?, están los discípulos reunidos, ellos no saben que Jesús resucitó y están angustiados y están preocupados porque ellos piensan que si ya mataron a Jesús, los van a matar a ellos. Y de pronto Jesús se aparece donde ellos están y les dice: tengan paz, shalom
en hebreo, en lengua hebrea. Shalom, tengan paz. Y esto los hizo celebrar a los discípulos porque no podían creerlo, a pesar de que Jesús se los había anunciado. Pero el punto es este. Yo quiero imaginarme, y ahorita les voy a decir por qué me imagino esto, que de todos los discípulos que estaban allí, uno no lo celebró tanto: Pedro. Todos debieron haber corrido a Jesús y abrazarlo y festejarlo, pero Pedro estaba reservado, porque tenía vergüenza. Porque a lo mejor es lo que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí cuando le hemos fallado a alguien, cuando hemos fracasado con alguien. Sentimos vergüenza y nos mantenemos al margen. Y Pedro se mantuvo así porque estaba sufriendo ese doloroso proceso y experiencia que nos dice que somos deficientes y que no somos dignos de ser amados y de ser aceptados. Jesús lo miró. Esto es de mi cosecha, pero estoy seguro que así fue. Jesús lo miró y dijo: hay que hacer algo con Pedro. Así que días después sucede una experiencia muy interesante. Pedro vivía atormentándose con aquello de: eres un mentiroso, eres un falso, tú no amas a Jesús, tú no le amas, tú no sirves, Él no te ama, en fin, y comenzaba a atormentarse con esto. Y un día Jesús lo llamó aparte y le hizo 3 preguntas. Bueno, a decir verdad, le hizo una pregunta, pero se la hizo 3 veces. Y la pregunta que Jesús le hizo a Pedro fue: Pedro, dime una cosa. ¿Tú me amas? Cuando alguien nos llama y nos llama aparte y nos dice: ¿tú me amas? Lo primero que nos imaginamos es que esta persona tiene mucha inseguridad. ¿Por qué tienes que estarme preguntando y 3 veces: ¿me amas? Pero lo que estaba motivando a Jesús a hacer la pregunta no era inseguridad. Lo que pasa es que Jesús sabía por lo que Pedro estaba pasando y sabía que estaba atrapado en la vergüenza. Ese es curioso, porque Pedro sí amaba a Jesús. Mira, Jesús sabía que Pedro amaba a Jesús. Los discípulos que estaban allí sabían que Pedro amaba a Jesús. Todo el mundo conocía el amor de Pedro para Jesús. Es más, te voy a decir algo: el diablo sabía que Pedro amaba a Jesús. El único que en ese momento no sabía que Pedro amaba a Jesús era Pedro. Y Jesús dijo: tengo que extraer esta verdad. Y por eso le pregunta: ¿me amas? Y Pedro, seguramente todo nervioso, dijo: sí te amo. Y vuelve a preguntarle: Pedro, a ver, mírame a los ojos. ¿Me amas? Y Pedro debió haber pasado saliva. Sí te amo. Va la tercera, Pedro. Rompe el dique. Abre tu corazón. ¿Me amas? Y Pedro le responde: sí te amo. Yo estoy seguro, aunque Juan el evangelista que escribió estas palabras no lo cuenta así, pero yo estoy seguro que debió haber roto en llanto y de haber abrazado a Jesús, porque esa vergüenza se fue de Pedro. Porque en ese momento él se dio permiso para fracasar, porque él se dio cuenta que Jesús no lo condenaba, no lo avergonzaba, no había distancia entre él y Jesús. Pedro descubrió que la vergüenza es una mentira y que él no es rechazado, que es digno de ser amado y que no es deficiente, sino que es amado por Jesús. Déjame terminar dándote algunas ideas prácticas, porque seguramente tú, igual que yo, igual que todos, hemos cometido errores, y muchas veces errores que nos avergüenzan, que nos atormentan. A veces son errores pequeños, a veces son errores enormes. Pero sea lo que sea,
quiero decirte que la vergüenza no es una herramienta de Dios. La intimidación no es una herramienta de Dios. El rechazo no es herramienta de Dios. Dios no va a usar eso contigo. Así que, para sacudirte eso, déjame darte algunas ideas prácticas. Por ejemplo, primero, date permiso de equivocarte. No es algo que queremos hacer todos los días, pero cuando nos equivoquemos y cuando fracasemos, es parte de la vida. Date permiso. Dios no te condena. Primera. Segunda, enmienda tus errores. Hay que asumir responsabilidad. Tengo permiso para equivocarme, pero también tengo responsabilidad. Entonces, bueno, si yo quebré una taza, tengo que reponer la taza. Si yo causé un daño, tengo que reparar ese daño. Si yo dañé tu corazón, tengo que pedir perdón. Eso es necesario. Y cuando nosotros somos responsables y nos humillamos y vamos con la persona que ofendimos o que dañamos para pedir perdón, nosotros mismos nos vamos liberando de esa vergüenza. Entonces, esto es importante. Enmienda tus errores. Y también perdona. Perdona a la persona que es más difícil perdonar. Perdónate a ti mismo. Sí, perdónate a ti mismo. Date permiso de perdonarte. No te tormentes a ti mismo. No estés enojado contigo. Libérate de ese enojo contigo, de esa frustración, de esa culpa. Porque tampoco la culpa es una herramienta de Dios para ti. Perdónate a ti mismo. Otro más. Acuérdate, nada está escrito. Nada está escrito sobre piedra. Tus fracasos no están escritos sobre piedra. ¿Sabes alguna cosa? Dios te da la oportunidad cada día de escribir lo que viene hacia adelante. Y eso se llama esperanza. Todos los días tenemos una hoja en blanco que Dios nos da para escribir. Si tu vida la has ido escribiendo en un rumbo equivocado, hoy tienes la oportunidad de escribirla en otro rumbo. Cada día es una nueva oportunidad y eso se llama esperanza. El pasado no determina tu futuro. Hoy puedes tomar nuevas decisiones, buenas decisiones. Y uno más. Descansa en el poder redentor de Dios. De la misma manera que Jesús corrió tras Pedro para liberarlo de esa vergüenza, Jesús está corriendo hoy detrás de ti para liberarte de tu vergüenza. Y déjame decirte esto, especialmente si tú no has experimentado esta libertad y si tú no has conocido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como el que te libera, si no has construido una relación con Él, este puede ser el día. Y yo te invito a que el día de hoy te acerques a Jesús. Allí donde estás. Allí donde estás. Esto no es una ceremonia ni es un ritual. Este es un momento simplemente de sinceridad y honestidad y de corazón abierto con Dios. Eso es todo. Allí donde estás, yo te invito a que tal vez quieras cerrar tus ojos para no distraerte, básicamente eso es todo, pero lo importante es que abras tu corazón y que seas sincero con Él. Él está allí contigo. Él ya pagó por tus errores, Él ya pagó por tus pecados. Y dile algo como esto. Dile, Jesús, he fracasado muchas veces en mi vida. He cometido muchos errores. Vamos a llamarles por su nombre. He cometido muchos pecados. Y sé que he ofendido tu amor y he ofendido a mucha gente alrededor de mí. Y yo no quiero cargar con esta culpa. Yo no quiero cargar con esta vergüenza. Así que el día de hoy quiero recurrir a ti y decirte, te necesito. Te necesito y quiero que me liberes de la carga, de la frustración, de la vergüenza y de la culpa. Hoy confieso que he fracasado. Hoy confieso que he pecado. Y me acojo a tu salvación, a tu amor
a tu libertad. Te invito, Jesús, a vivir en mi corazón y quiero responder a tu invitación de construir una conexión, una relación contigo. Hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador y que la sangre que tú derramaste en la cruz limpie mi vida de todo pecado. Y dile así, como Pedro: Jesús, te amo. Comienza diciéndoselo. Dile: te amo, te necesito, te amo. Amén. Muchas gracias, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Que el Señor les bendiga.